Palabra del Señor, búsquelo con calma, alabado sea Dios, y ya vamos a dar lectura a su palabra, amén. Búsquelo con calma nomás, hermano, tómese su tiempo, no se apure. Si a alguien le cuesta, no le ayude. Deje que conozca su Biblia, así partimos todos, ¿cierto? ¿Y para dónde está la cosa? Déjelo nomás que conozca su Biblia por todos lados, eso es bueno. Después ya va, después uno a ojos cerrados la abre y ya sabe dónde está Apocalipsis, Génesis, Malaquías, Ageo y todo lo demás. Bien, ahora sí, ¿lo encontraron? Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu hermoso amor y misericordia, Señor, con el que nos reúnes en este lugar para enseñarnos, educarnos y permitirnos comprender un poco más de tu santa palabra, Señor amado. Quiero rogar que en tu bondad y en tu misericordia tú me ayudes, Señor, a compartir con tu iglesia, Señor, la enseñanza de la Sagrada Escritura y que pueda ser una bendición también para ellos. Edifícanos como siempre lo has hecho a través de tu palabra, para bendición de tu iglesia y de las familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Démosle gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Tome su asiento, mi hermano, y que el Señor les bendiga. Amén. Voy a tratar de no predicar porque la idea es que aprendamos, y que podamos estudiar un poco sobre este tema del origen de la familia. Antes de adentrarnos en el concepto bíblico de la familia, en el tema bíblico, quisiera partir enseñando al menos lo que en Chile y en nuestra propia sociedad se entiende cuando hablamos de familia, ya que el término familia también se presta para muchas interpretaciones. Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, las familias se dividen en dos clasificaciones. Fíjense, primero están las familias según la extensión, es decir, el número de personas que la componen. Primero están las de extensión. Estas son aquellas que son constituidas, fíjense bien, en primera instancia por los progenitores, es decir, por los padres. Luego le siguen los hijos, los parientes consanguíneos. Y si existe también matrimonio, porque fíjense bien, nuestra sociedad no considera la familia fundada siempre en el matrimonio. Es decir, también pueden considerar familias no gestadas en esto, y de hecho en eso voy a enfocar posteriormente el tema bíblico. También incluyen los parientes por afinidad. Esto aparece en el artículo 815 del Código Civil, que nos habla de él diciendo de la siguiente manera: la familia comprende al cónyuge y los hijos, tanto los que existen al momento de la constitución como los que sobrevienen después. Y esto aún cuando el usuario, el habitador, no están casados, porque hablan también de habitar en un hogar, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución. Ese es el artículo 815 de nuestra constitución. Además, existe otra familia por extensión llamada la monoparental, que quiere decir que existe solamente un progenitor, es decir, un padre que se hace cargo de los hijos. También está la familia ensamblada o reconstituida, que incluye a los progenitores, a los padres, los hijos en común, pero también los hijos de parejas anteriores o de matrimonios anteriores. Y finalmente existe la familia nuclear, que es aquella que se constituye por los progenitores y los hijos que viven con ellos. Por otro lado, la otra clasificación o categoría es la familia que se cataloga por la formación. Fíjese, la primera que quisiera mencionar es la adoptiva, que es aquella que se origina por una sentencia judicial que aclara a una persona como hijo o hija adoptiva de otro, pasando a formar parte ya de una familia. Sin embargo, en segunda instancia, existe también la familia no matrimonial o natural, que de esta es de hecho la que se están aprovechando algunos, ya que no necesita el matrimonio para formar una familia, que es aquella que tiene su origen, fíjese, en una unión precisamente no matrimonial, es decir, que no se funda partiendo del matrimonio y cuyo fundamento puede ser sentimental, preste atención a esto, sexual o de simple procreación.
es decir, las personas que se unen para la sexualidad por elementos sentimentales o procreación, pero sin un compromiso matrimonial. Sin embargo, y a pesar de que algunas de las características de estas logran calzar con lo que la Biblia dice, la mayoría abre las puertas para una distorsión bastante interesante que estamos viendo constantemente en nuestro tiempo. Sin embargo, hay una en la que quisiera hoy día enfocarme, que es parte también de esta clase de familia por formación, y se llama la familia matrimonial. Grábese esa palabra, la familia matrimonial, que es aquella que tiene su origen en el matrimonio, es decir, que parte por un matrimonio. Pues según esta clase, la formación de la familia parte cuando dos personas se unen en matrimonio. Fíjese que el artículo primero, que sustituye la ley del matrimonio civil del 10 de enero de 1884, por lo que hoy se conoce como la ley del matrimonio civil, señala en su capítulo 1 y artículo 1 lo siguiente: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Fíjese bien eso. Mire, esto ni siquiera es Biblia todavía, pero es bastante acertado. Ahora, ¿por qué está este principio establecido en la Constitución? Porque nosotros tenemos que entender que cuando Chile se independizó, especialmente del mundo católico, que tenía el monopolio y los elementos políticos establecidos aquí, y separó la religión del Estado, quienes permitieron estos derechos, sobre todo para los evangélicos, fueron personas protestantes, fueron personas creyentes. Y fíjese lo que aparece en el primer artículo, que el fundamento de toda la sociedad es la familia. Por eso el diablo está tan interesado en destruir la familia constantemente. Si logra deshacer la familia, logra deshacer la sociedad y logra deshacer toda la vida humana de alguna manera. Ahora fíjese lo que sigue precisamente en este artículo. Dice: el matrimonio, seguido, punto seguido. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, punto seguido. El matrimonio es la base principal de la familia. ¿Qué le parece? Es decir, todo nos lleva ¿a qué? Al matrimonio. Además, según el artículo 102 del Código Civil, el matrimonio se describe de la siguiente manera: un contrato solemne por el cual, ojo con esto, un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Esto es algo como lo que le leen a usted cuando se fue a casar, o esto se lo van a leer cuando usted se vaya a casar. Jura estar con ella en las buenas, en las malas, en salud y en la enfermedad. Claro, la gente normalmente no le presta atención a eso, está pensando en la comida después de la firma, no va nada más. ¿Cierto? No les importa lo que está hablando el juez, total es un hijo del diablo, dicen algunos. Pero estas cuestiones son relevantes. Y fíjese, una cosa que no sé si ustedes lo saben, pero eso que le hacen juramentar delante del juez y que usted después firma, eso le da también un derecho legal a la otra persona, al cónyuge, de protestar si usted no cumple con lo que pactó. Porque usted prometió delante de Dios y de los hombres estar en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad. Es decir, hasta que la muerte los separe, y después usted puso la firma. Y esto legalmente, fíjese, le puede provocar las denuncias que hacen algunas personas, tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. Todo esto está procurando, ¿qué cosa? Mantener siempre sólido el núcleo del matrimonio. El matrimonio entonces es un contrato solemne entre un hombre y una mujer que se unen indisolublemente. ¿Para cuánto? Hasta que el amor se apague. No, para toda la vida. Con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Casi como si estuviéramos leyendo el capítulo 2 del libro de Génesis. En resumen, el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, que al unirse dan lugar a una familia. Ya esa unión de un hombre y una mujer construye la familia, de la que luego van a venir claramente los hijos, y se procura tener un hogar en el que cada uno se va a cobijar, aunque algunos no van a llamar hogar a lo que contiene a la persona, pero en ocasiones se habla de contenido
por el continente o del continente por el contenido. Es decir, esto le llamamos iglesia porque contiene la iglesia, porque la reúne, la logra agrupar. Por eso algunos también hacen ese ir y venir sobre el término del hogar. Desde aquí no solo nacen los hijos, nacen después los nietos, los bisnietos, etcétera, etcétera. Y comienza a extenderse consanguíneamente también y por afinidad la familia tanto hacia adelante como hacia atrás. Por ejemplo, en la Biblia Dios llamó a un hombre para decir que haría de él una gran familia. Y de hecho le da la orden: tu familia será un pueblo, y en esta familia yo bendeciré a todas las naciones de la tierra. Estamos hablando de Abraham, que unido, fíjese bien, unido con Sara, Dios le promete extender esa familia como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero con un propósito que no es novedoso. Parece ser nuevo, y a todos nos llama la atención lo de Abraham. Pero el tema de Abraham es el plan eterno de Dios. Que el hombre se una a la mujer, formen familia, se multipliquen como las estrellas del cielo y la arena del mar, y en esas familias el mundo entero sea bendecido. El mundo entero sea bendecido. Ahora, una vez que hemos visto lo que como sociedad aquí en Chile entendemos por familia y las clases o las clasificaciones de familia que existen, y recuerde, centrándome en la última, que es por formación, que es la matrimonial, que creo que es la que más se acerca por lo menos a lo que voy a hablar desde la Sagrada Escritura, veamos lo que la Biblia dice sobre el origen de la familia. Lo primero que nos muestra la Biblia es cómo se compone una familia. ¿Cómo se compone? Si bien el texto de Génesis 2:18 señala que no es bueno que el hombre esté solo, y por lo tanto nos manifiesta que está solo, hay una cuestión interesante allí, fíjense bien. Dios luego dice: le voy a hacer ayuda idónea. Y aquí hay algo que no sé si algunos lo han notado. Pero ¿cuál es la ayuda idónea que Dios le construye cuando dice que el hombre está solo? ¿Quién lo sabe? ¿Qué ayuda le construye el Señor? ¿Cuál es la ayuda idónea para el varón que Dios le construye después de decir esta palabra? Vamos, díganlo fuerte, a ver. Los animales. Porque es de allá de la iglesia nomás. Fíjese que siempre se ha pensado que cuando el Señor dice no es bueno que el hombre esté solo, le construye a la mujer, pero no se la construye de inmediato. Lo que crea en el versículo 19 son animales. Y al parecer estos animales estaban puestos para que él sintiera ayuda y apoyo en la misión que tenía de establecer el reino y de expandir el paraíso por todo el mundo. Pero al parecer estos no fueron suficientes. Y dice: a pesar de esto, no se halló ayuda idónea para Adán. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tuvo esta reacción y permitió a Adán darse cuenta que los animales no podían abastecer la necesidad que tenía y que faltaba aún una ayuda idónea para él. Esto es interesante porque fíjese que esto va a marcar el pensamiento de Israel y de todo el Oriente hasta el día de hoy. Porque nosotros que estamos en Occidente, acá la gente está peleando por derechos humanos, las mujeres peleando por su dignidad, que yo no estoy en contra de eso siempre y cuando no transgredan los principios de la palabra del Señor. Pero allá en el Oriente a la mujer la matan, la tiran a los ríos, la golpean todos los días, la arrastran de las mechas. O sea, allá la mujer es un objeto más hasta el día de hoy. ¿Y por qué razón? Porque fíjese que en Éxodo capítulo 20, versículo 17, la mujer es considerada y contada entre los elementos de un varón, de las propiedades del varón. Pero además, fíjese bien, es considerada entre los animales del varón. O sea, llega a ese nivel de degradación. En algunas ocasiones se ha interpretado desde este elemento, porque de hecho fíjese que a pesar de que la Biblia parece mostrar de manera romántica cuando Adán ve venir después a su esposa y dice: esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y dice alguno por ahí, cierto, Dios la sacó de la costilla para que no se suba sobre la cabeza del varón y traspase su señorío, tampoco del pie para que no la aplaste ni la pisotee, sino de la costilla para que la abrace, la apapache y le dé toda su ternura, como dice el burro del Suez.
Pero la verdad es que cuando el primer hombre ve venir a la mujer y dice, este hueso de mi hueso, está declarando el pensamiento que se tiene en el oriente sobre la mujer. Este es hueso de mí, hueso y carne de mí, carne, y la entiende como su propiedad. Y eso no es tan agradable cuando quitamos un poco el romanticismo con el que nos acercamos a este texto sagrado. Ya van a ver por qué les estoy explicando eso. Ya que a pesar de todo esto, fíjense bien, el Señor es bueno. Y no habiendo hallado a Adán ayuda idónea ante los animales, Dios culmina este relato en el versículo 20 y 21 construyendo una mujer para él. Ahora fíjense que dije construyendo precisamente porque Dios, cuando habla de Adán, dice que lo creó, pero a la mujer dice que la construyó. Por eso los textos nuevos testamentarios va a decir lo siguiente, que la mujer fíjese bien, no viene de otra parte, sino ¿de quién? Del varón. Pablo explica que el varón no salió de la mujer, sino la mujer salió del varón. Y luego comenzó todo el ciclo que pobló la tierra y construyó la humanidad o la raza de seres humanos. Además debo decir que basado en estos dos personajes, en este hombre y en esta mujer, es que Dios piensa extender la humanidad y desde allí todo su reino. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Fíjese bien. Acá tengo que detenerme para explicarle un punto que quizás es importante. Cuando en Génesis 1, 26, la Biblia dice, dijo Dios, hagamos al hombre. Nosotros tenemos en la cabeza la idea de el Adán, ¿cierto? El primer Adán, el primer varón. Sin embargo, aquí la palabra es un sustantivo, pero no propio, sino concreto o colectivo. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que está hablando de un hombre, está pensando en la humanidad completa. El término hebreo para hombre allí es Adán. Y se puede leer tanto Adán como un sustantivo propio, es decir, el nombre del primer sujeto, como un sustantivo concreto o colectivo, es decir, que señale a un hombre, pero esté hablando de toda la humanidad. En este caso, la primera mención es clara, está hablando de la humanidad. Dios está pensando en construir, en crear la humanidad, la raza de los seres humanos. Y es a eso a lo que apela la primera mención. Hagamos al hombre. Hagamos Adán, la humanidad. Esto se diferencia con el relato en el capítulo 2, versículo 7. Porque en el capítulo 2, versículo 7, la misma palabra Adán, que señala una humanidad, es acompañada de un artículo, él. No se traduce así porque haría una mala pronunciación y se traduce simplemente Adán. Pero cuando se le añade el artículo, fíjese bien, él, ¿cuáles son los artículos? Él, la, los, la, ¿cierto? Los definidos. En el hebreo no existen los artículos indefinidos. Cuando algo quiere ser indefinido, simplemente no se le pone el artículo. Una, unos, unas, no aparece nada más. En griego es exactamente lo mismo. Aquí que aparezca el artículo, tiene la intencionalidad de decirnos que ya no es este sustantivo concreto ni colectivo que está hablando de muchas personas, sino ahora sí está hablando de un sujeto que se llama Adán. Adán, el hombre, Adán. Y esto es interesante por una razón. Nosotros, a pesar de que tenemos ordenada de forma editorial tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Génesis, los expertos en interpretación del Antiguo Testamento entienden que son dos relatos totalmente diferentes. Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, señala mucha diferencia con Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3. Por ejemplo, el primer capítulo Dios crea todo en 7 días, el segundo Dios lo crea en un solo día. Pero una de las diferencias que quiero marcar hoy día es que en el segundo relato el hombre parte estando solo, pero en el primer relato, si usted lo lee bien, cuando Dios piensa hacer al hombre, la humanidad, dice después, a imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó.
y parecen ser construidos, creados al mismo tiempo. Algunos han deformado esa idea, pensando que cuando Dios creó al primer varón, al primer hombre, lo creó con la genética femenina, y que luego separó la genética femenina, construyendo a la mujer, y desde ahí entonces parte el matrimonio. El problema es que quienes han enseñado eso han dicho que a Dios le faltó sacarle esa genética femenina del cuerpo a alguno, y por eso son medios afeminados, y que la culpa es de Dios, porque no sacó todo el gen femenino del varón para construirle la mujer. Que Dios nos ayude. Ahora, ¿por qué se gesta esto? Porque fíjese que el segundo relato, que es el más antiguo, el que tiene más años de historia, capítulo 2, versículo 4 en adelante, está ligado. ¿Y por qué tiene más preponderancia para nosotros y es más relevante? Porque está ligado a la historia del pecado. Fíjese que el capítulo 2 se liga al capítulo 3, una cosa de lógica, pero el capítulo 3 introduce el pecado y todas las consecuencias que logran afectar el plan eterno de Dios para este hombre y para esta mujer. Sin embargo, el primer relato se va a gestar recién en el año 700 antes de Cristo, cuando los judíos tienen contacto con Babilonia y empiezan a reconocer a su Dios también como un Dios en conexión con todo el universo y la creación. Con todo el universo y la creación. Por eso que fíjese que el primer relato resalta a Dios, ya no creando con las manos como lo hacían cualquier otro dioses en el oriente, sino que ahora es tan potente que el solo hecho de decir la palabra, las cosas aparecen. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Simple, potente y poderoso. Lo interesante de este segundo relato es que no incluye la intromisión del pecado, y por eso es que vuelve a ubicar tanto al hombre y a la mujer en este plano de igualdad, aunque no de iguales de roles. Ya el pastor hablará de eso. Pero en cuanto a importancia, fíjese que ambos tienen la imagen de Dios. Ambos son creados al mismo tiempo, pero también ambos tienen una misma responsabilidad. Den fruto, multiplíquense y sojuzguen toda la tierra. ¿Por qué razón? Porque la idea de la imagen que Dios recalca aquí, en hebreo se lee Selem. Y Selem es la misma palabra que aparece en Daniel capítulo 3 versículo 1, cuando dice que Nabucodonosor levantó una estatua. La palabra estatua en hebreo es Selem. ¿Y por qué se levantaban estas estatuas? Fíjese bien. Porque cuando un rey tomaba dominio de cierta tierra, ponía su estatua allí para decirle a todos los que habitaban en ese sector que el que gobernaba y reinaba allí era el rey Nabucodonosor. En Israel se encontraron imágenes de Faraón del tiempo en el que Egipto estuvo sobre Israel. Están hoy día guardadas allá en los museos de Jerusalén. La práctica de establecer imágenes, estatuas, tiene que ver con el sentimiento de decir: aquí reino yo, aquí mando yo. Por lo tanto, cuando Dios dice que va a poner la imagen y la semejanza sobre el hombre y sobre la mujer, y luego lo pone en la tierra para que dé fruto, se multiplique y llene la tierra y la sojuzgue y se enseñoree, es para que represente en esta tierra a Dios y la familia diga: aquí el que manda es el Señor, alabado sea Dios. Mire la responsabilidad que tienen estos dos. Algunos dirían la responsabilidad del parcito, porque ellos están puestos allí con esta intencionalidad. Ahora, lo interesante de esto es que el primer relato mantiene la pureza, no introduce el pecado. Por eso que Dios termina diciendo que todo es bueno y bueno en gran manera. Pero eso se cierra para el primer relato. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque Apocalipsis capítulo 21, que leyó nuestro hermano que estaba coordinando aquí, no se cuelga del capítulo 2 de Génesis, sino del capítulo 1, en el que el pecado ya no tiene efectos sobre la humanidad. Dios habita con los hombres y todo es bueno y bueno en gran manera. Pero el segundo relato muestra que Dios crea al hombre primero. Y esto es interesante, porque al crear al hombre primero es a él que le da las instrucciones de lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo
y también las instrucciones claras de lo que no tiene que hacer. No comerás del fruto. Esto deja la responsabilidad al varón de transmitir las enseñanzas a su cónyuge, a su esposa y desde allí a todos sus hijos, que de alguna u otra manera lograron hacerlo, aunque en ocasiones lo hicieron demasiado tarde. Porque ya al haber introducido el pecado, fíjese bien que sus propios hijos saben cómo tienen que acercarse al Señor, lo saben. Y esto es interesante porque los propios hijos no dependen de sus padres para acercarse a buscar del Señor. Es decir, sí se hizo el trabajo de transmitir las enseñanzas divinas, aunque se hizo demasiado tarde, cuando ya el pecado había sobreabundado en la humanidad. Pero Dios, como es bueno en su bondad y siempre está pensando en la restauración, incluye este relato. Fíjese bien que se dice que es Esdras, de hecho, el que lo ubica de forma editorial en esta forma, en este orden, poniendo en primer lugar el texto más novedoso y en segundo lugar el texto más antiguo. Pero cuando incluso a Jesús le preguntan por el matrimonio y sobre todo el divorcio, Jesús va a decir la siguiente frase: en el principio no fue así. ¿Y por qué dice así? Porque la palabra en el principio es la primera frase de este relato. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos lleva a trascender a este primer relato, porque es en este primer relato donde el proyecto de Dios se desarrolla a plenitud hasta el fin de los días. Ahora, el tiempo de Shabbat no ha llegado todavía. Por eso Juan capítulo 5 versículo 17 dice que mi padre y yo trabajamos hasta el día de hoy. Y esto es alentador, porque quiere decir que a pesar de que el pecado ha dañado a la familia y al matrimonio, Dios sigue trabajando para llevarnos al proyecto original que tenía establecido en su corazón. El problema es que en ocasiones la familia pierde demasiado rápido las esperanzas porque piensan que los conflictos del hogar no son considerados por Dios. Y entonces lo más recomendable para algunos, y de hecho algunas hermanas y hermanos hasta lo recomiendan: hermanita, mejor sepárese. Eso uno lo escucha hasta en la iglesia. Pero cuando vemos esto, nosotros nos damos cuenta que Dios tiene la habilidad de enseñar y reeducar tanto a los que ya son matrimonios y han formado una familia, como los que están pensando en formar un matrimonio para construir una familia, para terminar diciendo: aquí todo es bueno y es bueno en gran manera. Alabado sea el Señor. Porque créanme que si son educados por el Señor, pueden terminar diciendo al final de sus días: realmente Dios hizo a mi familia buena y buena en gran manera. Alabado sea el Señor. No habría nada más deleitoso, yo creo, para un creyente que terminar diciendo: Dios lo hizo bien. El problema es que para eso hay que alinearse a los planes del Señor. ¿Cómo parte el Señor? Con un hombre y con una mujer. Piénsenlo por un momento lo triste que sería al revés, como hoy día nos quieren hacer creer. Ponga inicialmente en el origen a dos mujeres y Dios dándole la orden: multiplíquense. Ya hasta ahí estamos mal. No hay para qué seguir dando instrucciones. O lo mismo con el hombre, ¿se imaginan? Dos hombres, multiplíquense, ya estamos mal. Es decir, esos dos hubieran podido disfrutar quizá su vida pecaminosa, pero al cabo de unos años se mueren y hasta ahí quedó el plan del Señor. Digo esto para que se den cuenta que a pesar de que la sociedad hoy día nos quiere hacer pensar que somos medio rústicos, medio anticuados, medio ancianos, todas estas cuestiones ideológicas no tienen el fin de hacer multiplicar al ser humano, ni de llevarlo a una mejor manera de vida, sino de provocar su extinción. Aunque no lo crea. Aunque no lo crea, están provocando la extinción del ser humano. Y esto lo conocen los que trabajan en todos los temas económicos a nivel mundial. Porque saben que son tantos los seres humanos que están habitando en la tierra que ya la comida no está alcanzando, ya el dinero no está alcanzando, el trabajo no está dando para abasto.
Y algunos evangélicos dicen, sí, ojalá que se mueran algunos para encontrar pega, dice ahora. Pero todo esto, fíjese bien, lo vive el ser humano por una razón, porque se olvida que el que está trabajando en esto es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y a Dios no le cuesta nada dar una palabra y ¡pua! El mundo se amplía. ¡Pua! Más espacio. ¿O no? ¿Quién le va a costar al Señor ya darle más espacio ya para que estén tranquilos? Estas situaciones nos llevan a nosotros siempre a confiar en el Señor, siempre. Da lo mismo, hermano, que no haya trabajo, que no haya comida. Mejor todavía. Porque a ver si por lo menos nos ponemos a orar de hambre, por hermano. Sí, pero algunos están tan bien, hermano, que ya ni oran. ¿O no? Algunos están preocupados de sacar la comida. Somos muchos, Señor, pero para seguir comiendo. El Señor, fíjese, construye parte de su proyecto con un hombre y con una mujer. ¿Qué es lo que, fíjese, está establecido en nuestra sociedad aquí en Chile? ¿Cómo partía la familia? Con la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. La idea de la composición del matrimonio entre el hombre y la mujer se ve reflejado en los mismos textos. En los dos relatos aparece igual. Porque fíjese bien, que no todos los teólogos están de acuerdo en que son dos relatos diferentes. Pero da lo mismo si no son diferentes, si son de diferentes épocas. El orden editorial que hizo Esdras fue extraordinario, porque los puso tan exactamente estructurados que pareciera que el capítulo 1 es un resumen y el capítulo 2 es la explicación detallada del capítulo 1. Y no se contradicen, por lo menos en la enseñanza. En el capítulo 1 aparecen los términos, fíjese bien: Zahar Unekeba. Zahar Unekeba, que significa varón y varona, o hombre y mujer, así de simple. Zahar Unekeba, hombre y mujer los creó, a su imagen los creó. ¿Qué les parece? El texto es enfático, lo dice: hombre y mujer los creó. Esto significa precisamente hombre y mujer. Es decir, Dios pensó construir la humanidad y la sociedad basado en un hombre y en una mujer. En la declaración de Adán, cuando Dios le dice que está solo y que no es bueno, y le saca la costilla y se la trae, el mismo Adán hace una declaración: Isha ki, escúchalo bien, Isha ki me ish. Isha ki me ish significa varona, porque del varón. Porque ¿qué dice el texto? Esta es una mujer porque del hombre fue tomada. Ahora algunos hasta el día de hoy son radicales con eso, ¿ves? Esta es varona porque del varón fue tomada. Y yo he escuchado a algunos hermanos que dicen: ¿cómo estáis, varona? Bien, pues, varón. Qué bueno, varona. Porque aquí está, se fija, ¿no? Ahora esto al castellano también puede decir así nomás: hombre y mujer. Las dos pronunciaciones, Zahar Unekeba e Ish e Isha, son exactamente lo mismo: hombre y mujer. Ahora, esta composición, fíjese, hace un papel importante en el matrimonio. Aquí présteme atención, porque a veces estas cuestiones son un poco más complejas, pero a mí me gustan explicarlas. El término del segundo relato, Ish, que significa varón, escúchelo bien, Ish, que significa varón, es contrapuesto con el de mujer, que es Isha. De hecho, un piropo en hebreo es Isha Yafa. Grábelo para que se lo diga a su esposa, por hermano. Despierte. Ahora fíjese bien. Lo interesante de estos dos términos es que se componen con tres consonantes. Y de esas tres consonantes, dos se repiten tanto para hablar del hombre como para hablar de la mujer. Por ejemplo, está la letra Shin, que es una cuestión así como una U y que tiene un palito atravesándola. Esa es la letra Shin. Pero está también la letra Aleph, que es una cuestión casi como una cruz, así. Y en los dos aparecen las mismas consonantes. Esto han hecho pensar a los hebreos lo mismo que dice el capítulo 1. Se fija que son iguales delante del Señor.
Porque el hombre no es mayor que la mujer, ni la mujer mayor que el varón. De hecho, fíjese una cuestión importante. ¿Quién es el vaso frágil en la iglesia? La mujer, ¿cierto? No. La Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil. Nosotros somos el frágil. Ustedes son el más frágil. Y esa es una cuestión que se aplicaba en Roma, porque en Roma habían distintas clases de taza. ¿Alguien vio alguna vez a Indiana Jones cuando andaba buscando una copa, que era el Santo Grial? Y en una mesa tenía vasos de barro, otros de fierro, y había uno de vidrio. Ese es el vaso más frágil, que era el más caro de la época, y los únicos que tomaban en esos vasos eran los emperadores. ¿Qué le dice con eso? Que la mujer es la más valiosa que hay. Yo pensé que la mujer iba a decir gloria a Dios, mi alma te alaba, aleluya. Agarren las palabras de Dios y apropienselas para que tomen ahí dignidad, pues, hermana. Y de esto se trata, no puro sentarse a escuchar, apropienselas, pues. Ve que después despierta el otro día, no valgo nada, no sirvo para nada. La Biblia, Dios le dice a usted que este es el valor que tiene, imagínese. A mí me dicen eso y yo salgo caminando así el otro día. No, porque si Dios me está diciendo eso, hermano. Ahora fíjese lo interesante, que estas dos consonantes se repiten en ambos términos. Pero maravillosamente en ambos términos sobra una consonante. En la del hombre es la letra Yod, que es una Y, para que usted sepa. La Yod es la más pequeñita de las letras hebreas. Y esa es la letra Y. Y en el de la mujer sobra una letra Hei, que sería una H. Y si usted une la letra Y con la H, lo que le aparece es el nombre de Dios que está registrado en el Salmo 150, que dice: todo lo que respira alabe a Jah, no a Jehová, a Jah. Todo lo que respira alabe a Jah. Es decir, entre la unión del hombre y la mujer viene a habitar Jah. Y esto no puede ser entre hombre y hombre, porque solo en la mujer sobra la letra Hei, que pertenece al nombre de Dios, y en el hombre la letra Yod, que sobra del nombre del Señor. Y cuando ambos se unen, traen la gloria de Dios a habitar entre ellos. ¿Qué les parece? Ya con eso, hermanos, mañana todos a sacar hora, hermano. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque hoy día para algunos jóvenes es como tortuoso pensar en casarse. Pero con esto, ¿qué nos dice? Que es la voluntad de Dios que el niño y la niña se casen, pues. Ya voy a llegar para allá, espero alcanzar, si no, segundo seminario lo terminamos. Porque otra cuestión importante, fíjese, la Biblia dice, hablando Pedro y hablando Pablo, dicen lo mismo. Vosotras ancianas, enséñenle a las doncellas a amar a sus maridos. Pero hoy día, ¿qué le enseña a la mujer? No te casís, no vaya a poder servir al Señor tranquila. Y le meten el terror de casarse. Y después cuando llega el varón que lleva 40 días de oración y ayuno, dice: Dios me dijo que usted era mi esposa. Eduquen desde antes. Y no se nieguen a que la mujer se enamore siempre y cuando sea un hombre de Dios. Y tampoco que los jóvenes se enamoren siempre y cuando sea una mujer de Dios. Enséñenle a discernir cuál es la que Dios le va a traer. Y no ganamos nada con decirle no. Y después andan por ahí escondidos por los cerros. Y como aquí hay hartos cerros, hermano. Suben 2 y bajan 3. Esa es la cuestión. Ahora fíjese que interesante que solo la unión de un hombre y una mujer pueden construir el nombre de Dios habitando en el centro. Es una cuestión maravillosa. Ahora fíjense bien, por otro lado, por favor, porque el Salmo 150, versículo 6 habla de ese nombre. Pero por otro lado, cuando la letra Shin y la Aleph, recuerden, la Aleph es así, se une con la Shin, así, como una U, y le pone un palito en medio. Iba a traer imágenes, no sabía que tenían pantalla. Cuando esas dos letras se unen, escúchelo bien, y por eso no me gustó mucho ese de la familia no matrimonial, porque cuando no se unen con el compromiso, Dios no puede venir a habitar ahí, pues.
Porque a eso la Biblia le llama fornicación. El hebreo le llama abar de bar, que significa inmoralidad. El griego le llamó porneia, que significa inmoralidad también. En el buen chileno, una cocinada nomás. Y fíjese la cuestión interesante, que cuando se unen de esta manera, sin incluir a Dios en el centro, la palabra que se compone en el hebreo es esh. Esh. ¿Y saben qué significa esh en hebreo? Significa fuego. Por esto Pablo dice en 1 Corintios 7:9 que si se están quemando, mejor cásense. Porque la unión sin Dios es simplemente un fuego pasional, desordenado, que no incluye a Dios. Si el problema no es la sexualidad, es la sexualidad sin Dios. Por eso fíjese, esa unión sin Dios es solamente la pasión. Por eso que el joven tiene que también aprender a llevar su vida de noviazgo para llegar a ese momento. Porque escúchelo bien, señorita, usted, cuando Dios le dé su novio, por más espiritual que sea, de repente se convierte en el pulpo pol. El que está en el espíritu la agarró, ¿no? Pero es así la cuestión. Por eso que fíjese, no es que uno se ríe si somos humanos, por hermano. Usted se toca y es carne, ¿ve? Entonces no, algunos dicen, no, si yo, hermano, vengo saliendo de los días de ayuno, así que voy a ver a mi amada. Mire, una vez una persona venía saliendo de 6 días de ayuno. Y cuando salió dijo, ahora pásenme al diablo para ahorcarlo, dijo. Añiñado el varón. Ese era un varón. Ish. Y cuando iba para la iglesia había una mujer en pana. Le pidió ayuda, el hombre empezó a ayudarle. Y la mujer le ofreció ayuda, le dijo, lo llevo para la iglesia. Y no se lo llevó nada para la iglesia, por hermano. Se lo llevó para la casa, dijo, alcanzamos a tomar un tecito en gratitud. Mientras estaba sentado en el sillón, la mujer fue y se desnudó. Se le aventó encima. Y cuando estaban en pleno acto de sexualidad, le dijo, ahora ahórcame, le dijo. Por eso tenemos que ser más sabios. Como José, patitas, ¿para qué te quiero? Timoteo se lo dice, Pablo se lo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Para que llegue no a ser simplemente una unión basada en la pasión, basada en el anhelo y en la sexualidad, sino fundada en el poder de Dios. Imagínense qué extraordinario. Un matrimonio fundándose en el poder de Dios. Que esta cuestión sí que forma bicho raro. Porque personas que estén pensando en llegar vírgenes al matrimonio y castos, vírgenes las mujeres, castos los varones, al matrimonio, es ahora una cuestión de rareza. Incluso dentro de la iglesia se está experimentando en la sexualidad antes de llegar al matrimonio. Y en ocasiones algunos han pasado como por 8 antes de llegar a la esposa. Y después terminan con la esposa, pero pensando en las 7 que estuvieron antes. Porque aunque usted no lo crea, eso corrompe la mente. Te deja establecidas las experiencias y no se te borran nunca más. Y por eso a veces empiezan a haber tantos roces que ni siquiera nos damos cuenta porque se albergan en el inconsciente. Por eso usted tiene que mantenerse puro, íntegro hasta el matrimonio. Alabado sea el Señor. Aún si conoció la sexualidad, fíjese bien afuera en el mundo. Aquí Dios lo hizo nueva criatura. Alabado sea Dios. Tiene que guardarse hasta que Cristo venga. O hasta que Dios le dé su esposa o su esposo. Pablo les aconseja a los jóvenes, si ya se están quemando, mejor cásense. Es decir, si entraron en la sexualidad que no incluye a Dios ni el compromiso, pónganse serios. No, es que todavía no, Dios no nos ha confirmado, dicen algunos patúos. Si no nos ha confirmado, ven para acá para confirmarte al tiro. ¿Cómo? ¿No lo ha escuchado usted? Sin duda Pablo habla de esta unión de un hombre y una mujer, pero que no incluyen a Dios. Por eso fíjese bien también una cuestión delicada. Porque si bien Dios funda un matrimonio con un hombre y una mujer, tiene que ser algo que lo una al Señor. Y que sea conservado para ese momento particular. Porque también puede traer catástrofes sobre la familia y la vida cristiana. Terminando en ser nada más que un fuego pasional.
Una unión juvenil que no requiere compromiso serio. Pero por sobre todo que no incluye a Dios. Por eso fíjense, tanta mujer siendo madre soltera, no tengo nada en contra de ella. Tienen que también reeducarse dentro de la iglesia. Pero ¿por qué hay tanta mujer madre soltera? Porque no entienden estos principios. Que hay cosas relevantes previos al matrimonio. Ahora el texto inicial nos deja ver que Dios no ha considerado bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, nos invita a nosotros a orar, a mantenernos en oración. Y escuchen bien los más adultos, porque a veces el joven o la señorita está orando, Dios mío, tráeme un hombre del Señor. Y como las mamás son medias, ¿cuál es la palabra griega? Ya usted sabe. Y de repente dice, oye, no estoy orando, ponete a buscar al Señor, que Dios te use en la palabra, que Dios te dé un mensaje, sale a predicar a la calle. Y dejan de orar toda la vida por el varón que Dios tiene que tener para ella. Y cuando se va a casar, se casó con el que se convirtió recién. No está ni firme y después los dos se descarrían. Las más adultas, enséñenle a las señoritas a buscar al Señor y prepararse guardándose hasta llegar a ese momento, pues. No espere hasta el último momento cuando ya le gustó una, ahí ponerse a orar. Empieza a orar ahora. Pídale a Dios que conserve cada uno su día, porque la Biblia lo dice así, que Dios tiene escrito todos nuestros días en su libro, que nos ayuda a descubrir cuándo es el día en el que encontraré la persona que va a complementar mi vida y con la que estableceré el reino de Dios en la tierra para siempre. Alabado sea el Señor. Partimos demasiado tarde a veces, hermano, en serio. Y las mamás, déjense de ser tan infantiles con sus hijos. Es que no quiero que te vayas nunca. No sé si voy a alcanzar a llegar a esa parte, pero dejará el hombre y la mujer a su padre y su madre. No, pero dile a tu esposo que se vengan a vivir aquí. Cierro paréntesis. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, y con esto nos invita a nosotros a entenderlo. Porque mire, yo he escuchado a veces algunos teólogos y expositores diciendo esto. Mire, presta atención. Look at this. Listen to me, my friend. Algunos dicen esto, fíjese. De todo lo bueno que había hecho Dios, algo no lo hizo bien. Mire con la que salen. Dios, ¿cómo va a decir Dios no hizo algo bien? Es como que Dios me dijo, oh, me mandé un condoro. Lo hice solo. Dios es perfecto. Y trabaja bajo sus perfecciones. Por lo tanto, si leemos bien el relato, ¿qué dice la Biblia? Dice, y dijo Dios. No dice, yo Dios digo esto. No. Es un tercero que nos está narrando la historia, que ha comprendido bien lo que Dios quiso comunicarle a Adán. No es que Dios diga, oh, me equivoqué, ¿qué hago ahora? Ayúdame, Dios mío, porque Él no puede decir ayúdame, Dios mío, si Él es Dios. Salud por eso. Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué entendemos nosotros acá? Que en realidad la comunicación de que esto no es bueno es para usted y es para mí. Tanto para los padres como para los adolescentes. Para los casados como para los que no lo son. Porque tienen que entender que el plan eterno de Dios, en el que encierra la frase todo es bueno en gran manera, incluye que un hombre y una mujer se unan para siempre. Lo incluye. Porque de pronto también las mujeres tienen tantos traumas que dicen, no, mejor me quedo sola. El hombre también a veces dice eso. Pero la Biblia dice, hoy día Dios le habla a usted y dice, no es bueno, mijo. No es bueno, doncella, que esté sola. Ahora tampoco salga a tomar lo primero que salga de abajo de la tierra, por hermano. Sale un hombre, ya este es el de Dios. Por eso sean educadas, porque esto tarda tiempo en elegir. Y en que Dios también traiga a esa persona. Y en las pruebas de esa persona. En otra ocasión vamos a hablar del noviazgo para tocar ese periodo. Fíjese bien que en el Proverbio capítulo 18 versículo 22 dice así. Ahora ojo con esto, porque
El Antiguo Testamento se enfoca en el hombre porque ahí es donde decae la importancia. Pero la mujer también tiene que ir considerando estos consejos. Fíjese bien. El que haya esposa, está hablando al varón, se fija al muchacho. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, el que encontró una mujer y ya está casado, encontró el bien del Señor. Y la benevolencia de Dios está sobre su vida. Los hombres quieren puro quitarse la vida, ¿no? Ahora fíjese bien. Este es el concepto. Mire cómo va modificando esta construcción, porque el hombre a veces siente el peso ya del matrimonio como una carga. No, es el bien de Dios. ¿Tiene modificaciones? Claro que sí. Pablo dice que el que está soltero sirve del Señor, le sirve al Señor. Pero el que se casa de las cosas de su casa. Y yo el otro día le explicaba a los hermanos que eso no quiere decir se casó, no fue más a la iglesia. No. Sino que ahora tiene que dedicarse a servir al Señor en su casa. La forma en la que sirve es en su hogar, con sus hijos, su esposa, con todo lo que rodee su casa. Tiene que servir al Señor. No es que se casó, las cosas en su casa ocupa, así que ahora voy a trabajar todos los días como burro, pastor, aparezco los puros domingos. No. Tiene que ahora educar toda su casa y llevársela al Señor. Establecer el señorío, la imagen de Dios en su hogar. Ahí está el servicio. No es que me excuso las cosas en la casa, usted sabe, no. Porque algunos después, esa es la excusa que tienen. Un día un pastor me dijo a mí, ¿para qué se va a casar usted? Después no va a poder servir al Señor. Y yo, como era medio finito, le dije, mire pastor, si su matrimonio es un obstáculo para que usted sirva a Dios, déjeselo en su privacidad nomás. No me transmita a mí que es un terror estar casado y servir a Dios casado. Porque algunos hacen eso, ¿no? No te casiste, va a irte mal. Y por eso el hombre no se casa, porque no toma responsabilidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es educarlos para que tomen eso con responsabilidad y con altura de mira. El Proverbio 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien. Pero fíjese, también Eclesiastés 7:26 dice así, y he hallado mujer más amarga que la muerte. O sea, hay mujeres que son de bien y hay otras que son más amargas que la muerte. Ahí te hablan, dijo el esposo. Esta parte es para ti, presta atención, le está diciendo. Ahora fíjense que cuando el judío se casa, a los judíos después de la luna de miel le hacen una pregunta: ¿matzá o motzé? ¿Matzá o motzé? ¿Por qué razón? Fíjese. El verbo matzá significa hallar, encontrar. Pero aparece el mismo verbo en Proverbio cuando dice el que haya esposa haya el bien. Y aparece el mismo verbo cuando dice he hallado mujer más amarga que la muerte. La única diferencia, fíjese bien, es una letra. Son las composiciones. Matzá, motzé. Simplemente cambia una letra. Para que lo entienda, en el hebreo la letra A se lee kametz, o se llama kametz, más bien dicho. Y la letra O se le llama holem. La O se le llama holem. Y fíjese bien que la primera pronunciación tiene kametz, matzá. Por eso se lee con A. Pero la siguiente tiene holem. Por eso se lee con O, motzé. Y esto se lo preguntan, ¿saben para qué? Para decirle, ¿es una mujer buena o más amarga que la muerte? Y entonces el judío responde, matzá. Y todos dicen, gloria a Dios por eso. Pero también pueden responder motzé. Y le dicen, no, mini pati, nefili. Algo así me imagino yo. Porque no hay vuelta atrás. Pues recuerden que la Biblia dice en Romanos capítulo 7 que lo único que desliga un matrimonio de esta unión es la muerte. Por eso aprenda a escoger.
Porque el matrimonio no es como el vino de palma, que usted lo puede probar y si no le gusta lo devuelve. Fíjense que allá en Perú, en las junglas del Perú, la forma en la que algunos proponen el noviazgo y después el matrimonio es que van a la casa de la mujer, la toman al hombro y se la llevan para casa, ¿sí? La echan al hombro y se la llevan para casa. Ahora, como allá son las mujeres las que trabajan, el varón la mira a ver cómo se comporta en el hogar. Y si es buena para los trabajos del hogar, hace la fiesta durante 7 días, celebran. Pero si la mujer no le gusta, la echa al hombro y se la lleva de vuelta. Se la lleva de vuelta. Así que si usted ve a un hermano corriendo con la esposa, frénelo, frénelo. Porque aquí no hay devolución. Esto es hasta que la muerte los separe. Y ojo, no importa si solo fue por el civil, porque algunos son hasta para eso pillo. No nos casemos por la iglesia por si no nos va bien. Pero en el civil, como no se dieron ni cuenta, y le dijeron, jura ante Dios. Se lo hicieron jurar igual por Dios. Lero, lero. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuánto llevo, mi hermano? ¿Cuánto llevo? Perdónenme. ¿Qué envió la hora? Por favor, alguien que me ayude. Por favor. ¿Cuánto? Ya. Gracias, amado. Cuando lleve la hora, usted me hace así, mire. O me grita Faraón. Ve que se acuerda que así le dijo Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo. Usted me grita. Yo lo dejo ir sin problema. Creo que voy a llegar a la pura primera parte, pero sé que va a ser de bendición. Mire, fíjense bien. Cuando el judío ve esto, entonces, el judío se acerca y le dice un refrán entonces al otro. Dice, Shetá Kamotz Veló Tajalón. Shetá Kamotz Veló Tajalón. Que significa que Dios te dé una mujer con kamatz y no con jolem. Que Dios te dé una mujer buena y no una mujer mala. Los judíos se lo dicen a los jóvenes. Se lo recitan, Shetá Kamotz Veló Tajalón. Usted va a tener que aprenderse y decírselo a su hijo. Porque de esa manera usted empieza a darle conciencia que tiene que entender bien cómo escoger y cómo construir un matrimonio que termine siendo una familia de bendición. Porque puede traer también mal. La iglesia debe saber que si fuera de otra manera, hubiera sido imposible dar origen a la humanidad. ¿Se imaginan un hombre con un hombre, como ya se los mencioné, una mujer con una mujer? Hubiera sido una imagen triste, una destrucción temprana, una historia demasiado breve. El plan de Dios de multiplicarse no podría tener origen, ningún efecto de reproducción. No estaríamos ni aún aquí reunidos para escuchar este mensaje. Por eso es que Dios ha dado origen a la humanidad con un hombre y una mujer, que son, aunque no estén casados, son potencialmente padres. Si usted no está casado, es potencialmente padres. En su cuerpo está construido como un padre, y en su cuerpo está construida como una mujer. Fíjese bien qué interesante eso. Son potencialmente padres. Alabado sea el Señor. Cuando se unen, no solo hacen un matrimonio, no solo se trata de sexualidad ni de sentimientos. Y por esto que es la base de toda la sociedad, porque son dos personas que se unen para atraer la gloria de Dios sobre sí mismos y de esa manera manifestar el reino de Dios a otros. Logran llegar a la presencia de Dios, sellando en la unión de dos carnes. Fíjese bien, el pacto delante del Señor. Cuando hay sexualidad, debiera, aunque no siempre ocurre, existir un sangrado que sella el pacto de unidad. Fíjese que la palabra pacto en hebreo se lee berit y significa entre medio de las carnes. Cuando el hombre y la mujer se funden en uno solo, Dios está diciendo, sellado es el pacto matrimonial. Me voy a anticipar porque sé que con los 15 minutos que me quedan no voy a alcanzar, pero escuche bien esto. Voy a anticiparme al punto 3. La tasa de divorcios se va incrementando constantemente. En Estados Unidos, que normalmente se refleja de forma espejo para acá Chile, el alto porcentaje de divorcios acontece en la iglesia.
Lo más raro es que está pasando en la iglesia. El otro día un pastor decía, no, a mí antes me enseñaban que si yo era divorciado no podía ser pastor, y ahora me di cuenta que sí. Y ahí tiene una iglesia de divorciados. Ojo, sé que en ocasiones la iglesia tiene que tocar casuísticamente esta situación, porque tampoco vamos a hacernos los lesos y vamos a decir aquí nadie se divorcia, aquí nadie se separa, son todos santos, una mujer hasta que se mueren. No, hay casuística, pero hay que entender que el plan de Dios era este. Y yo no puedo transmitirle a ustedes lo casuístico, porque eso es demasiado amplio. Tengo que enseñarles el plan de Dios. Y si ustedes no están alineados al plan de Dios, tienen que ir reeducándose para ver qué hacer con lo casuístico, que es lo que decía Pablo. Esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Porque también hay respuestas para educarles a ustedes en la condición en la que están. Ahora, si usted tiene 8 mujeres, no me venga a pedir mi consejería, por mano. No, venga igual. Pero fíjese, ¿por qué digo esto? Porque la gente, y la gran mayoría de las razones por las que la gente se divorcia, no solo es el maltrato, porque el maltrato empieza con otra cuestión. La gente dice, es que ya no siento nada por él, ya no siento nada por ella. ¿Cuál es la frase metafórica? Se murió la flor, se murió el amor. Y ahí la amiga le dice, entonces búscate otro. Pero ¿cuál es el fundamento que debiera mantener esta unión eternamente y para siempre? ¿Cuál es el fundamento que encuentra, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, cuando dice que el amor es fuerte, fuerte como las llamas del infierno? ¿Qué es lo que lo hace fuerte? El matrimonio. ¿Qué es lo que lo hace fuerte? Es la concepción clara de que cuando decidí estar con esta persona, no le prometí a ella, le prometí a Dios. Hice pacto con Dios. ¿A quién le prometió usted? A Dios. De estar con esta persona hasta que la muerte nos separe. Cuando yo divido un matrimonio, yo rompo el pacto que le hice a Dios. Y por eso ya no hay otra bendición para los siguientes pactos. Porque ya fallé en el pacto. Fallé en el pacto. Entonces, cuando uno está teniendo luchas matrimoniales, lo primero que debiera pensar es esto: yo le prometí a Dios que no lo iba a dejar ni en las buenas ni en las malas. Y estas son las malas. Y Dios tiene que meterse también en las malas. Aleluya. Porque si Dios entró en pacto, Él también sabe sacar adelante los conflictos matrimoniales. Alabado sea el Señor. O sea, aunque usted no sienta las mariposas, aunque usted no salga volando cuando llega su amada, aunque, ojo, no debiera pasar. Y para que eso no pase, usted tiene que hacer lo que dice el Cantar de los Cantares. Mantengan vivo la llama, pues. Cortéjela. Cómprele un chocolate Capri y llegue alguna vez con una flor. No, se lo digo en serio. Trátenla amablemente, cortese, como a coherederas del reino de los cielos. Porque mire cómo está su esposa, hermano. Ahí está la bruja. Doña Clotilde. No, imagínense hasta lo tosco que somos. Como a coherederas, dice la Biblia. Fundamenten eso, basado en el pacto. No hay divorcio porque hay pacto. Se rompió, no hay más bendición. Hay educación para llegar al final, al juicio, porque Dios lo juzgará a ellos. Tampoco le vamos a cerrar la puerta, ojo con eso. Pero tienen que aprender que intentan en otro plano de la condición de Dios y de sus bendiciones. Porque la totalidad de la bendición está cuando un hombre encuentra una mujer y están juntos para toda la vida. De hecho, el Talmud de los judíos dice que es tanta la bendición que se le cuestionan hasta los pecados al hombre. Imagínense la bendición de encontrar una mujer, que se le cuestiona hasta los pecados por la luz que trae la mujer, la luz. Aleluya. Esta parte la voy a hacer súper breve, denme unos minutos, amados. Porque ya anticipé el tercer punto y lo hice súper breve, pero el segundo me interesa también. Si bien Dios tiene un hombre y una mujer, ¿cómo llegan a estar juntos estas dos personas? Eso también es relevante. ¿Cómo se construye, cómo se une este matrimonio para formar una familia?
Si bien el primer relato, ya les dije, nos muestra a Dios creando a ambos al mismo tiempo. Y por tanto la imagen y la semejanza de Dios, Génesis 1:26 al 28, Daniel 3:1. El segundo relato muestra que Dios crea primero al hombre y luego a la mujer. Cuando esto ocurre, miren qué simple. Yo le decía a los hermanos, me mandaron a hablar del origen del matrimonio, y yo decía, qué simple. Porque el origen de un matrimonio cristiano es Dios. Se acabó, me voy para la casa, ¿qué tanto? Eso es todo. ¿Dónde se gestan los matrimonios cristianos? En Cristo el Señor. ¿Dónde encontramos ejemplo? En Cristo el Señor. ¿Dónde tenemos la imagen del matrimonio? En Cristo el Señor. Dios le trae a Adán a su mujer. Es decir, Dios planifica, genera, cuestiona el encuentro. Algunos no andan buscando. www.sansón.cl. Pero el matrimonio cristiano se funde, se origina cuando Dios genera el encuentro. Un encuentro con un plan establecido, establecer su señorío en la tierra. De hecho, fíjese bien, posteriormente cuando los fariseos vinieron a preguntar a Jesús por el divorcio, diciéndole, ¿es lícito el divorcio? Jesús dice, ¿qué les enseñó Moisés? Y ellos dicen Moisés, que es una metonimia para hablar de la Biblia. Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Y Jesús le dice lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 7. Pero en el principio no fue así, sino por la dureza de vuestros corazones lo ha permitido. Pero en el principio, Génesis 1:1, no fue así. Ahora, el Señor toma una resolución frente a esta enseñanza. Fíjese bien, dice, por lo tanto, esto no aparece en Génesis, aparece allí. Mateo 19:6. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Quieren un matrimonio cristiano? Dios, es fácil. ¿Quiere un matrimonio? Incluye a Dios. ¿Quiere una novia? Incluye a Dios. ¿Quiere un novio, una novia? Incluye a Dios. Y los pentecostales lo dicen siempre. Y cuando Dios da bueno. En base a estos textos es más que claro que el matrimonio cristiano no solo es la voluntad de Dios. Escucha esto. El matrimonio cristiano no solo es la voluntad de Dios, sino que además es provocado por Dios. Lo que Dios unió es la frase más relevante aquí. Un día una hermana dijo que se había acercado a un pastor y le dijo, mire, el Señor me mostró que usted era mi compañera. Yo sé que para cualquier mujer esa cuestión es como demasiado extravagante. Pero con el tiempo ella empezó también a orar y Dios le confirmó. Y se casaron. Y con el tiempo ella dijo esto. No me di cuenta, pero Él me estaba comunicando que era la voluntad de Dios. Posiblemente ustedes lo conocieron. Este era el pastor Yuri Salazar y la pastora Elizabeth Durán. Se le comunica la voluntad del Señor. Porque eso es un matrimonio. Voluntad de Dios. Pero también es la construcción de Dios para que se establezca su reino acá en la tierra. Son misteriosos los caminos que usa el Señor para llevarnos a un matrimonio que construya la familia cristiana. Hay quienes piensan que incluso los que vienen del mundo, ya casados, están en el plano de que Dios los unió. Por eso sáquese de la idea de la cabeza, no vengo del mundo con una mundana, me tengo que buscar una cristiana. No, porque Pablo dice, quédese así como está. Porque si el incrédulo consiste en vivir con usted, usted lo va a santificar. Y usted tiene que estar orando para que se convierta y venga el Señor. Pero no, algunos creen que esto es chipe libre, vienen acá, no me he convertido, el Señor no vale. No, sí vale. Vale. Lo que deben hacer quienes llegan en esta condición es ser educados para poder ser llevados matrimonios a hacer matrimonios y familias fructíferas delante del Señor. La iglesia no puede pensar, a pesar de esto, que su matrimonio
venga de otra parte. Es decir, si usted llegó casado, no piense que ese matrimonio se lo dio el diablo. También se lo dio Dios. Pero es que tengo tantos problemas. Para eso este seminario. Espérese la segunda parte. Take it easy, my friend. Everything fine. Ahora fíjese bien. Cuando son jóvenes, deben saber escoger para no entrar en la unión de un yugo desigual en distintas aristas, con los incrédulos, con los injustos, con los idólatras, con quienes no son del pueblo del Señor, con inmundos, porque mis hijos sois, dice el Señor. ¿Dónde aparece eso? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Yo siempre recomiendo por lo menos esto a alguien que no ha recibido una voz audible del Señor, que cuando vaya a escoger, por lo menos sea alguien que dentro de la iglesia esté sirviendo constantemente al Señor, que lleve más de 5 años caminando establemente, no yendo y viniendo. Porque fíjese, yo lo he notado. Yo llevo 23 años sirviendo al Señor a duras penas. Me queda mucho todavía, estoy empezando. Pero he notado siempre esto. De pronto están los jóvenes en santidad, llega una mujer bonita y todos empiezan. Como que se desesperan los locos estos. No, y las hermanas hacen lo mismo. No, es que él es más bonito. Y se lo empiezan a pelear. Y después el más carnal de toda la iglesia. Espere lo que se afirme, que dé fruto, que demuestre quién es primero. Un día llegó a la iglesia un loco, nomás estaba loco eso. Y mi hermana estaba caminando conmigo y le contó, mira, mi mamá se murió, mi papá vivo solo. Y a mi hermana como que le había dado pena de que las mujeres son así, medias pavas, no, pues esa es la verdad. Y le dan la pena y dice, oh, pobrecito. Y de repente llega la mamá a buscarlo, ¿sí? Está mi hijo aquí y usted no estaba muerta. No, hijo, este me ha matado como en oso iglesia, dijo. Porque aquí también entran los cuenteros, los mentirosos, los charlatanes. Sí, porque nos falta que la está mirando por la cama y dice, oh, la hermana bonita, voy a ir a esa iglesia. Esa es de Dios. No, usted tenga gente de aquí que lleve tiempo caminando y sirviendo al Señor, que dé fruto. Yo por lo menos recomiendo que lleve por lo menos 5 años estable caminando. Estable caminando. Que respete a sus papás. Porque escúchelo bien, varón y hembra. Si no respeta a su mamá, no espere que la respete a usted, pues. Aunque cuando uno está de novio, no, mi amor, por ti cruzo el mar. Después se casó, mi amor, me podía venir a buscar el trabajo, vente en micro, nomás está lloviendo. Porque las cosas cambian, se lo estoy advirtiendo, se lo estoy profetizando. Que respete a su padre y a su madre. Porque si sabe respetar a su padre y a su madre, ¿la va a respetar a usted o lo va a respetar a usted? Pues hay que tener un tiempo de noviazgo para reconocer esas áreas, pues. De vez en cuando pregunte si hace el aseo en la casa. De vez en cuando pregunte. Porque téngalo por seguro que si el hombre sobre todo no hace el aseo nunca, cuando usted se case, va a encontrar calcetas de pies y calcetas de pies. Porque el hombre que no tiene disciplina, por él, saltar a la cama y se pusiera los calcetines y salía a trabajar así. Una cuestión así son algunos. Vea si sabe lavar, si sabe planchar, si sabe cocinar, si le ayuda a la mamá a hacer el aseo. Eso no es feminismo para el varón, es disciplina. Algunos no saben tomar ni la escoba y a veces llegan a la iglesia y empiezan, y creen que están levantando en la nube de humo de Jehová, hermano, lleno de humo. Yo le digo, se barre así, mire, así se barre ahí. Hasta esas cuestiones hay que enseñarle que usted no lo crea. Vea si hace el aseo en la casa. La mujer, vea si sabe cocinar. Porque a algunas se les quema hasta la ensalada.
Una vez, escúchelo bien, yo llegué a la casa de un amigo y me dijo, estoy cocinando, pasa. Y lo fui a ver y en la cocina tenía un plato. Y en la cocina, prendió la cocina, tenía un plato encima y le puso un huevo encima. Creía que se hacía en el plato. Si lo hubiera hecho en una copa, por último huevo a la copa, pero no. Y usted se ríe, pero hay gente así. Había un muchacho que se casó y dijo, mi amor, ¿cuándo me voy a tener comida casera? Le dijo, siempre en McDonald's, siempre completo de la esquina, siempre churrasco. Le dijo, pero si yo no sé cocinar, pues le dijo. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y por qué no me preguntaste, pues le dijo? Si es la verdad, por eso el noviazgo es un lapso importante. No para andar volando, dañando corazones, para conocer. Palabras más chilenses y para sapearlo bien sapeado. A ver si es o no es, porque si el loco no hace nunca su cama. Pero ojo con esto. No que haga la cama cuando va a ir usted a visitarlo. Que la haga siempre, que tenga disciplina de vida. Ve que algunos cuando, va a venir mi novio hoy día, mamá. Los locos vayan hasta el perro, por mí. Que sea un hombre con disciplina de vida. Que los hermanos de la iglesia den testimonio de él o de ella. De su trabajo, de su conducta. Que el pastor dé buen testimonio de él o de ella. A mí por lo menos me enseñaron a preguntarle a mi pastor. No pedirle permiso. Pero pastor, ¿qué opina usted? Porque su pastor nunca le decirle cuestiones carnales, por hermano. Porque ¿qué piensa uno que es pastor? En que los jóvenes de la iglesia, que sobre todo los que le ponen bueno y sirven al Señor, se casen con doncellas que sirvan al Señor. Entonces su pastor no le dice, sí, es bonita, dale like. Vamos, nosotros analizamos otras cosas más relevantes, más trascendentes. Porque vana en la hermosura y engañosa en la belleza. Mas el que teme a Jehová, de ese se hablará bien. Ese será alabado. Ese recibirá buenas palabras. Y lo mismo dice del hombre. El hombre que teme será alabado, será elogiado. No solo lo dice de la mujer, lo dice también del hombre. Entonces si el hombre y la mujer, aleluya, tienen todo este testimonio y pasa estos filtros, solamente le queda orar para que Dios le confirme si realmente es el del Señor. Porque nunca debe pasar por alto al Señor. Pero fíjese bien, recalco esto, busque dentro de la familia del Señor. El texto de Corintios que le cité al final le dice así: porque vosotros sois mis hijos y mis hijas, dice el Señor. Y el Señor no quiere entregar sus hijas a los paganos, a los mundanos ni a las mundanas. Quiere entregársela a un hijo de Dios y a una hija de Dios. Y por eso Dios mueve el universo entero para generar estas uniones que después terminan siendo de bendición y trascienden marcando la historia de otros hombres. Por eso fíjese bien, lo decía un día el director del Instituto Bíblico Nacional: usted que está solo, mire para el lado el jardín de flores. Aquí tiene que buscar su doncella. No la busque en Facebook porque usted ni siquiera sabe quién es. Pero aquí, si usted Dios le trae aquí, va a saber si se porta bien, si se congrega, si ora, si lee la Biblia. Va a poder pasar el sedazo. Póngase de pie, mis hermanos. Falta tiempo para estos temas. Sé que no toqué, no alcancé a tocar el fundamento, lo toqué levemente. Tampoco toqué la construcción de los hijos y menos del hogar. Pero fíjese bien en esto, por favor, que es interesante que Dios, cuando piensa en la humanidad, no construyó dos hijos, construyó dos padres. Cuando Dios pensó en multiplicar y llenar el mundo para establecer su gloria, no pensó en dos hijos, pensó en dos padres. Y usted que es padre y madre, Dios está pensando en usted para solidificar la familia y restablecer la sociedad, que tenga el reino de Dios establecido. Mire los ataques finales que estamos viviendo, el mundo tratando de destruir la familia, la imagen del varón, de la hembra, la imagen de un matrimonio, la imagen de una familia, porque sabe que si lo logra, lo destruye todo.
Pero yo estoy seguro que el Señor lo trajo aquí a usted para tomar conciencia de que usted no está casado por el azar, de que tiene que aprender a hacer sobrevivir su matrimonio, porque es la forma que tiene Dios de establecer su reino y de establecer en la sociedad una diferencia que sirva de esperanza para los demás. Cuando la gente ve un buen matrimonio, ¿sabe qué hace? No se ríe de ellos, va y pregunta cómo lograron ser felices. Y ahí usted tiene que tener la capacidad de enseñar cómo el Señor les enseñó. No solo decir, no, que somos cristianos, no. Cuénteles cómo el Señor hizo todo esto para llevarles un día a decir, todo es bueno. Y es bueno en gran manera, Señor. Todo es bueno en gran manera. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Y ruegue al Señor que Dios le ayude. Sé que viene una segunda parte, no se la pierda. Sé que va a ser de bendición. Y se va a complementar también de una manera mucho más perfeccionada. Pero grabe esto en su corazón. El origen bíblico de la familia está en el corazón del Señor. Antes incluso de hacerlos a los dos, le dijo, hagamos al hombre. Lo piensa, se detiene. Como un poeta comienza a inspirarse para ver cómo va a ser la humanidad y cómo van a ser. Y luego dice, varón y hembra los creo. Cuando se inspiró el Señor, más allá de la creación del hombre, que es el principio del matrimonio, Dios generó planes extraordinarios para el ser humano, que el pecado ha destruido. Los problemas del hogar son naturales. Lo que no es natural es no buscar la consejería bíblica y pelear por lo que hemos pactado delante del Señor para que esto prevalezca y se mantenga. Por eso, Señor, ayúdanos. Ruego delante de ti, Dios mío, por los que todavía no entran en este plano, para que empiecen a tomar conciencia y seriedad de que deben estar orando por quién será su cónyuge para formar familia el día de mañana, Señor. Danos disciplina, enséñanos, corrígenos, ayúdanos a asumir la vida y la elección basada en tus planes eternos establecidos desde tu propio corazón para la vida humana, Señor, y para la sociedad. Permite también, Dios mío, a los que ya son padres, darse el tiempo de educar a sus hijos mientras la sociedad los corrompe. Nosotros fortalecerlos en tu palabra, en los valores y en los principios cristianos, Señor, para por lo menos contraatacar en esta sociedad y que haya un grupo de personas que establezca tu reino, lo asuma y que la gente pueda ver que tú sigues siendo el Rey de reyes y el Señor de los señores. Reprenda al diablo y toda obra satánica que quiera destruir la familia, el hogar, los matrimonios, los jóvenes, la iglesia en sí, Señor. Y levántalos fuertes bajo la disciplina y la educación de tu palabra, Señor, para que se levanten hombres con valores, que esta ola de corrupción, Señor, que destruye la familia, no logre vencerlo, Señor, y al final de los días salgamos airosos diciendo, somos familia cristiana, originada en el corazón de Dios. Te lo pedimos, Señor, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Dejamos al coordinador con ustedes, un fuerte aplauso al Señor, amén. El coordinador con ustedes, mis hermanos.